Hola a todos, en esta ocasión les voy a explicar un algoritmo que nos permite mostrar a las tablas de multiplicar. Cuando el usuario ingresa qué tabla quiere ver, el programa se la va a mostrar en una ventana. Antes de empezar, quiero aclarar que estoy usando el MATLAB 2016 por si alguien está usando una versión anterior y no le funciona, pues ya no le va a poder salir este programa. Antes de empezar el programa podemos escribirle un texto usando la expresión del porcentaje al principio. En este caso yo le puse programa para desarrollar las tablas de multiplicación. A continuación utilizo el comando clc. Ese comando me permite borrar el command Windows o la ventana de comandos cuando yo vaya almacenando números en las variables, no se me vaya almacenando en el command Windows. Después creo una variable n igual a str2 doble. Después el comando input dlg. Dentro de ese comando yo voy a escribir una pregunta. En este caso la pregunta es ¿qué tabla deseas? Esa pregunta se me va a mostrar en una ventana. Con este comando lo que hace pues es mostrar en una ventana. Entonces yo voy a escribirle un número. Por ejemplo, me dice ¿qué tabla deseas? Yo le puedo poner la tabla del 5, le puedo poner el número 5, y ese número 5 va a estar en un formato, que ese formato va a ser un formato de cadena. Entonces yo con el comando str2 doble voy a transformar esa cadena o string a un número entero, que en este caso va a ser el 5 o cualquier otro número que ustedes pongan. Después en una variable yo la nombré v1 es igual a 0. Le pongo es igual a 0 porque la estoy declarando como una variable vacía que simplemente va a servir para almacenar a otras variables o otro texto. Después abro un ciclo for que va a ir desde el 1 hasta el 10 en una variable i, o sea se va a repetir 10 veces. Después esa misma variable b1 será igual a esa misma variable que va a ir almacenando el siguiente texto. No olvidemos que lo vamos a encerrar en corchetes, en estas cosas. Pues le usamos el comando sprintf, y dentro de un paréntesis vamos a escribir la siguiente cadena. Abrimos comillas y le ponemos la expresión porcentaje de. Esa expresión porcentaje de va a valer n, se va a saltar hasta n, y esa n pues nosotros la vamos a definir al principio cuando le pongamos el número de la tabla que queramos. Entonces vamos a multiplicar, vamos a poner el signo por la x, o puede ser un asterisco, no importa, es una cadena, simplemente lo va a tomar como un texto. Después usamos la expresión porcentaje de decimal, y esa va a volver a equivaler a otra variable, en este caso va a ser la i, y la i va a tomar los valores del 1 al 10. Entonces va a ser 5 por 1 por 2 por 3 hasta el 10. Después ponemos el símbolo igual, y ese símbolo igual va a ser un texto. Seguido de eso le volvemos a poner la expresión porcentaje de, y esa expresión va a valer n por i.
Entonces n sabemos que es 5, que va a multiplicar a i. Entonces ahí se va a ir dando el resultado. Después nótese que pongo la expresión diagonal n. Esa expresión diagonal n lo que quiere decir es que me va a hacer un salto de línea. O sea, voy a saltar una línea y otra línea así. Después cierro el paréntesis y los corchetes y le pongo punto y coma. Después le pongo end, que termina el ciclo. Nuevamente abro una nueva variable, la nombré v2, y con el comando sprintf vuelvo a escribir otra cadena entre paréntesis. Después abro comillas y le pongo tabla del y la expresión porcentaje de, que va a tomar el valor de n. Y n pues ya lo vamos a definir al principio cuando nos pregunte qué tabla deseamos. Después pongo la expresión diagonal n dos veces. Aquí estoy aclarando que estoy haciendo dos espacios, voy a saltar dos espacios. Después escribo la expresión porcentaje s, y esa expresión de porcentaje s quiere decir que va a ser una cadena, que ya no va a ser un decimal, va a ser una cadena que va a tomar el valor de la cadena vi, de nuestra variable vi, perdón, es v1. Entonces va a tomar el valor de toda esta variable de v1. Después uso el comando msgbox. Lo que me permite hacer ese comando es que me despliega una ventana, y cuando me despliegue esa ventana me va a mostrar la variable b2, y la variable b2 trae lo que es ya toda la tabla que nosotros pedimos al principio, y le pongo coma. Después abro dos acentos o comillas, y le pongo el título de la ventana. En este caso el título que le puse es tablas, y es ahí donde yo termino el programa. Le puedo poner un texto que diga fin del programa, cualquier otra cosa que ustedes desean. Entonces así quedaría estructurado nuestro programa de las tablas de multiplicar. Ahora la vamos a correr. Presionamos aquí en el botón verde y nos abre la ventanita. Aquí nos dice qué tabla deseas, es la pregunta del principio, y le ponemos la tabla del 5, le damos OK y nos aparece la tabla del 5 en pantalla. Le damos OK para cerrar, lo volvimos a abrir. Podemos poner la tabla del 8, le damos OK y listo, aquí está. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima y gracias.